días. Pues muchas gracias por abrirnos sus hogares para poder entrar con este programa de Tecate, Relatos y Memorias. Muchas gracias a nuevamente California Medios, a Rubén que está allá atrás de controles. Y bueno, pues buenos días, profe. Hola, buenos días, don Emilio. Buenos días, amigos. Pues aquí en este todavía festejo, creo yo que todavía nos toca la colita del festejo del 124 aniversario de la ciudad. La semana pasada nos adelantamos un poco porque bueno, ya era el miércoles, no íbamos a poder estar en el programa, pero pues ahora pues yo creo que todavía nos alcanzará y es válido decir que todavía estamos en el festejo. No, yo creo que es el mes. Es el mes, exactamente. El mes del aniversario de Tecate. Aunque esté muy desangelado por parte del ayuntamiento, yo no sé quién sea el responsable, ¿no? pero creo que al menos no me enteré de ninguna actividad, de ni mañanitas, ni exposiciones, no sé si, digo que hablen así como en el marco del festejo, conmemoración del 124 aniversario, ¿no? Seguramente hay exposiciones en Casa de la Cultura, pero pues yo no sé si sea en el marco de esto. Bueno, ahí sí creo que yo no he escuchado ni he tenido en mis manos un programa como años pasados, entonces la verdad sí, en realidad no sé si se está conmemorando, si no se está conmemorando, ¿no? Yo desconozco también porque inclusive paseo por ahí no había nada como otros años. ¿Te acuerdas, profe, que sí, así hizo un evento ahí? Un evento muy, muy interesante, ¿verdad? Con sus pros y sus contras. Vinieron del extranjero algunas personalidades. Así es. Pues vaya, ahora sí que, pues ya tenemos bonito el centro, pero pues ahora ya no hubo festejo. ¿Quién sabe qué habrá pasado? No sé si los tiempos han cambiado, se ha perdido ese sentido de veras de conmemorar algo tan valioso, tan interesante, porque precisamente de la fundación me tocó precisamente el día de ayer hacer 2 eventos que me hicieron el favor de invitarme, ¿no? Desde luego. Y pues me pidió mi opinión al respecto y pues yo con cierto sentimiento, porque realmente me siento tecatense por adopción y yo creo que si hay algún mérito que muchas veces como ciudadano hay que demostrar, pues es haciendo algo por el lugar donde vives. Claro. Así claro. es. Bueno, en realidad quién sabe qué fue lo que pasó. Los motivos en realidad los desconozco. A lo mejor no hay dinero, Héctor. Tal vez no hay dinero. Sí, la verdad no quisiera hablar porque desconozco los motivos, ¿no? Sí, también puede ser que el asunto es ahí que, bueno, pues en esta ocasión pasó sin pena ni gloria. Ni siquiera uno sonó esa la bandera, mínimo, no sé. Eso lo lamentamos. O sea, nada, ¿no? Nada. Al No menos. había bandera, sí, parece que no. La verdad es que yo no escuché nada, no supe nada. Pues dijeron en la radio que no había habido nada. Que ni mañanita ni nada, yo desconozco. Yo esta vez estaba muy ocupado con las invitaciones que me hicieron y yo no tuve tiempo de ir, eso es la verdad. Yo digo que por lo menos, si no hubo dinero y entiendo por las mañanitas o lo que sea, pero mínimo, tal vez, y no lo supimos, pero tal vez hubo algún acto cívico mínimo, ¿no? Es decir, podría ser. No sé, algo mínimo, ¿no? Es decir, unos honores a la bandera, una breve reseña de algo, de Tecate, y pues ya, yo digo algo sencillo, pero que no pasara por alto, ¿no? Quizá fue lo que hubo y no nos dimos cuenta, ¿no? Es decir, yo esperaría que por lo menos eso, ¿no? Pero bueno, pues quién sabe. Si alguien sabe, conoce, pues ahí avísenos para no estarla regando y estar enterados. Esperemos el 125, El 125, que bueno, siempre los 5 son icónicos, ¿no? Además de los 10, entonces supongo yo que al próximo ayuntamiento le tocará dar este primer año de su debut, pues tendrá que hacer, no digo que tire la casa por la ventana, porque también sabemos que pues hay que ser austeros, pero pues por lo menos que haya un mes ahí de actividades o de ciertas... pues más que todo traer a la memoria a aquellos grandes hombres que nos legaron estas tierras. Sí, será muy bueno que como obsequio a la ciudad pues nos dieran el archivo histórico. Que dijeran, ahí está, inauguramos el archivo histórico para los tecatenses, ¿no? Bueno, se vale soñar, quien quite. Si no es para el 25, pues para el 26, si no para el 27, qué sé yo, ¿no? Para el aniversario 127. Bueno, yo le comentaba un día que yo creo que esperemos que cuando se cumplan los 150 años no vayamos a preguntar siempre lo mismo. Pues es la verdad. Pues sí. Esperemos que no.
No es el tema de ahora, pero creo que habría que tomarlo en cuenta, es decir, No, no sí vamos es. a quitar el dedo del renglón. Ya con seriedad, de veras. Que eso es. Sí es importante conmemorar estos acontecimientos como la fundación de la ciudad, por lo menos con un acto cívico, para que no pase por alto. Y desde luego que también la parte del archivo, que justamente conforme más pasa el tiempo, pues no hay un lugar donde guardar la memoria colectiva de los tecatenses, y que conforme más pasa el tiempo pues irá perdiendo esta información, y cada aniversario pues estaremos dándole la vuelta a lo mismo, de ¿y por qué la fundación? ¿Y por qué ese y por qué no el otro? Y a ver, platíqueme usted poquita historia de Tecate, porque no hay un lugar a donde ir para obtener esa información de manera seria, y sobre todo para aquellos interesados, medios de comunicación, historiadores, alumnos, que puedan ir a buscar información sobre Tecate, ¿no? Entonces creo que esa memoria colectiva la estamos perdiendo, y pues entre más tiempo pase será más complicado, ¿no? Entonces, No, y a otra cosa, a mí se me está aproximando más que me saquen de la casa tanto papel que tengo. Más se aproxima. sí, claro. No, pero hay algo interesante, fíjese que ahorita entramos al tema, es porque vale la pena también comentarlo. En la plática que compartí ayer, hubo mucho interés de descendientes vamos a decir que son pues, tataranietos o bisnietos. Entonces, quiero decirles que no hubo tanta pregunta, y eso me gustó. Eso quiere decir que sí le entendieron al tema, me da seguro que sí fue, o tal vez no se atrevieron a hacerlo. Las únicas algunas preguntas que hubo me las dieron por escrito, pero ya cuando se terminó la conferencia, la plática. Entonces, de esa manera le estoy dando sobre hoy. Precisamente me interesó una información que me pidió una persona ya muy adulta, y de ahí se la tengo. Entonces, y es precisamente, ¿no?, de esas familias del cual él es descendiente, pero no sé en qué grado. Y eso interesa porque les di a conocer precisamente el gran compromiso de veras que tenemos como ciudadanos, traer a la memoria, ¿no?, esos personajes. Pues aprovechando quizá para que ya de una vez la próxima semana nos sintonicen ya con esta idea de que vamos a hablar. Sería bueno hablar del censo, don Emilio, ¿no? Ahí están los nombres, apellidos de quienes estaban, me parece de estos personajes. Vamos hablando de los personajes y dónde fueron localizados, qué es lo que me llevó a mí, honestamente, a hacer viajes especiales para saber de dónde venían. Sí, con mucho gusto lo hacemos. Creo que eso lo hablaremos el próximo programa, ahí para que estén listos, pasen la voz a todos los que creen, piensan, y a lo mejor es cierto que sus familias son las fundadoras de la ciudad, ¿no?, de lo que es el poblado de Tecate. Pues ahí pasen la voz. A lo mejor aquí mencionamos al bisabuelo, al tatarabuelo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo veremos la próxima semana. Hoy la idea es, hablaremos un poco de las efemérides que nos trae el profe, y el tema de ahora sería lo que es la ampliación del fondo legal. La semana pasada hablamos de estas primeras 21 manzanas, ya hablamos de eso. Ahora será hablar de esta ampliación. Entonces, ¿qué le parece, profe, si iniciamos con las efemérides que nos traiga? Sí, aquí está una muy interesante. Dice, la noche del 16 o 17 de octubre de 1853, el médico y abogado norteamericano William Walker, de 29 años tenía, zarpó de San Francisco rumbo a Baja California, en el Carolina, al frente de una fuerza de 46 filibusteros, posiblemente apoyado por el millonario ferrocarrilero William Henry Vanderbilt, de 32 años, con el fin de fundar una república independiente. El aventurero ya había tratado de penetrar en Sonora, pero se lo habían impedido las fuerzas nacionales. Y ahora se lanzaba a la conquista de la península para desde aquí intentar de nuevo apoderarse de la provincia vecina. Cabe señalar que la movilización de Walker hacia Baja California se realizó con la complacencia de las autoridades norteamericanas de San Francisco, ya que cuando el general Ethan Allen Hitchcock
se opuso al movimiento filibustero, fue removido de su puesto como comandante de las fuerzas norteamericanas en la costa del Pacífico. Y en su lugar, el secretario de guerra Jefferson Finis Davis envió al general John Ellis Gould, cuyo franco disimulo facilitó a Walker el movimiento logístico que requería en su invasión a la península. O sea que, como no estuve de acuerdo, pues lo destituyeron. Sí, aquí habría que, desafortunadamente, pues creo que es importante hablar de ese periodo, y lo haremos en otros programas, sobre todo porque fue en un periodo, recordemos que acabamos de perder hace menos de 10 años, de perder buena parte del territorio después de la guerra México-Estados Unidos. Entonces, pues la gente, digamos que sí estaba convencida de que sí se podía perder el territorio, ¿no? Sí, y desde luego que los filibusteros estaban convencidos que se podían apoderar de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante después hablar de esta invasión filibustera. ¿Qué más, profe? Si nos pudieron, ¿por qué nosotros no? Así, claro. Ahora, al año siguiente, el 17 de octubre de 1854, petición de Juan Lorenzo Bruno Bandini Blancas, de 53 años, a los comisionados de Estados Unidos para la adjudicación y liquidación de reclamaciones inmobiliarias respecto a su afirmación de que la parte de Jurupa, conocido como Cuapa, era de su propiedad. Así es. Vecino chino, por ahí chino. ¿Sí? El 17 también de octubre, pero del 1858, Teodoro Riverol aparece formando parte de la Diputación Territorial de Baja California, con sede en La Paz, establecida por el gobernador Ramón Navarro el 17 de octubre de 1858. Ya ven que Teodoro Riverol pues, tuvo mucha relevancia Es en el yerno de Carlos Beristain, Beristain, así es. que muere precisamente en Tecate. Este señor, Maximiliano Beristain. Sí. Muere en Tecate en 1914. Él llegó como agente de la compañía inglesa. Así es, papá de Carlos Beristain, que lo mandan en 1911 a cuidar la colonia agrícola de Tecate. Así es. Aquí viene algo del maestro Jorge Martínez Cepeda, que le mandamos un saludo muy afectuoso. El 17 de octubre del 2012, o sea, apenas hace 4 años, durante el tercer foro de historia de Tecate, durante la inauguración, conferencia magistral, Terra Deserta, breve historia del vino peninsular, por el maestro Jorge. Pues ya nos hemos comprobado que es una autoridad en la historia del vino. Sí, es ahí, hizo algunos trabajitos sobre el vino, ¿no? Sí tiene ahí. Pues la verdad es que no ha hecho. Más que nada, ponencias es lo que tiene, presentó ahí algunas, como el caso de estas ponencias, ¿no? Sí. No, y luego el honor que le acaban de conferir a la universidad. Que, sí, pues que lo hablamos hace 4 programas, ¿no? De ahí darle el nombre a una de las salas del Instituto de Investigaciones Históricas, justamente. Así es. Bien. Aquí viene otra interesante también. El 18 de octubre de 1781 llegó Pedro Fagués Veleta al margen oriente del Colorado, pero antes de llegar a dicho paraje vino a encontrarlos un cautivo llamado Miguel Atondo Romero, que era soldado de Buenavista, trayendo cartas de Salvador Palma. ¿Se acuerdan que sí, claro, fue el con quien tuvo, era cacique pues cuando llegaron los españoles, los europeos, y pues él los recibió muy amablemente, hasta se bautizó, se fue, fíjese, se lo llevó México, ¿no? Juan Bautista de Anza, se lo llevó a México para que el virrey personalmente lo bautizara y poniéndole Salvador Palma porque tenía otro nombre. Bien,
diciendo que si iban en amistad, él estaba en lo mismo. A ver, voy a leer otra vez. Dice, vino a encontrarlos un cautivo llamado Miguel Atondo Romero, que era soldado de Buenavista, trayendo carta de Salvador Palma, diciendo que si iban en amistad, él estaba en lo mismo. Luego, situando en el puerto de Concepción, empezó a negociarse, y frente a una multitud de indígenas que parapetada en el otro bordo pedregoso del cruzadero, cara a cara en la contradilla del río, amenazaba desbocarse en sangrienta pelea, pero a cambio de cobijas, cigarros, sombreros y amalorios, Fagués consiguió que los yumas liberaran entregándoles a 62 cautivos. O sea que con puras cosas de esas no se los se los conseguían de su parte. Pues sí. Muy bien. Era algo que siempre se manejó en esos tiempos. En Sí, esa época. en las películas de vaqueros ahí lo vemos muy... Así es. Sí, pues ahí lo retoman muy bien, ¿no? Lo representan muy bien, digamos. Muy bien, bueno, profe, con esto, Sí, está bien. muy bien, estas son algunas de las efemérides que, bueno, en los próximos días estaremos ahí para recordarlas y ahí que las tengan en cuenta sobre la historia, pues, de Tecate y Baja California, desde luego, ¿no? Pues bien, si quieren vamos a nuestra primera cápsula, profe, don Emilio, y ahorita regresamos ya para dar inicio con el tema del programa. Bien, bueno, pues regresamos a esta segunda parte del programa y pues iniciamos con el tema. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la ampliación del fondo legal. Sí, la semana pasada, como bien dijiste hace un momento, hablamos de lo que viene siendo de ese plano tan interesante de 1917, ¿verdad? Que corresponde precisamente a la primera traza urbana, vaya, ¿verdad? Que tiene Tecate, pero la necesidad, pues, de como nos dicen las crónicas, las bibliografías y documentos, nos habla de cómo Tecate iba desarrollándose muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Si mal no recuerdo, quiero asegurarme, pero vamos a dar este dato que vale la pena traerlo a la mesa, a exponerlo. El delegado en aquel entonces, en 1930, era José Refugio del Río, a reserva de hacer una comprobación en unos documentos que tengo por ahí. Pero lo interesante de todo esto es que esa necesidad que Tecate ya tenía, las 21 manzanas que en 1917 compra el gobierno para darle asentamiento a la gente que ya estaba por aquí, es insuficiente. Argumenta José María Tapia, que era jefe de gobierno en 1930, dice: escribe a México, ¿no?, a Gobernación, haciendo una petición, ¿verdad? Las aspiraciones de él, lo pretendido y sus argumentos es eso, que ya la gente en Tecate no cabía,
Entonces habría que buscarles un espacio donde colocarlos. Aquí se me ocurre lo siguiente, eso es lo que explica José María Tapia. Lamentablemente no encontré. El censo en 1921 nos da 1016 habitantes. 1016. Habría que ver si eran 33 hectáreas donde le dieron asentamiento en la primera traza urbana. Eso es lo que se hace, lo que se distribuye. Entonces, si tenemos 1016 habitantes en 1921, habría que ver cuántos habitantes teníamos en 1930. Por lo siguiente, lo comento porque la pretensión no era de 33 hectáreas, era de 200 hectáreas. 200 hectáreas tengo entendido, de acuerdo a los documentos. Ok, habría que ver primeramente cuál era la necesidad. Pero así lo argumenta él a Gobernación. Bien, ¿cuáles eran esos ranchos o espacios que pretendían? Bueno, pues primeramente a donde se estaba, acuérdense que la urbanización empieza del este hacia el oeste, desde sus inicios. Si nosotros recordamos que en San Valentín, por citar un paraje, ahí se dio la primera cantina en San Valentín, en 1883. Esa es la verdad, así es. En San Valentín, en 1862, se nombra comisario por primera vez en San Valentín. Entonces, las tendencias eran del este hacia el oeste. Entonces, el primer puerto de entrada estaba para el este, y una de ellas pues es la de San Valentín, ¿no? Sí. Incluso por eso se hizo ahí la aduana. Precisamente. Entonces todo viene del este hacia el oeste. Bien, la primera traza y el primer asentamiento, el primer acomodo viene desde San Valentín para llegar luego a ser lo que viene siendo el Fondo Legal de Tecate. Y si ustedes ven las imágenes que muchas veces encontramos, la fotografía esa que nos da la ubicación, cómo se empieza a poblar precisamente ahí, pues por el Portes Gil, ¿verdad? Sí. Esa zona empieza a poblarse, es donde está la concentración de familias, y vienen precisamente hacia el oeste. Eso, bien, ya habíamos dicho la semana pasada que ese predio le perteneció a don Jesús de Mara, ¿no? Y es quien hace una operación en 1894 que le vende a don Ramón Salazar. Entonces don Ramón Salazar en 1917 le vende al ayuntamiento esas 21 manzanas, ¿sí? Así fue. Ok, ahora las pretensiones de esa autoridad por la necesidad pretenden comprar o expropiar ese predio que era el número 8, predio número 8 de acuerdo a la parcela número 8 de los Downey, que precisamente iniciaba ahí donde está la calle de Carranza. De ahí hacia el oeste empezaba el predio, el número 8. Pero ¿qué nos dice cómo era esta situación? Don Antonio Downey, que era propietario desde el inicio de la colonia agrícola, entonces lo hereda su hijo Carlos Downey. Lo hereda su hijo Carlos Downey, y es quien él en un momento, en 1911, si no me equivoco, le vende a don Irineo Romero. En 1911 le vende una caballería que viene siendo 42 hectáreas, .700 metros. Bien, ahí esas eran las pretensiones por el principio, ese predio. Ahí cuando se hace todo ese protocolo, vaya, de compra o expropiación,
Dice, le aplican un artículo, si no vende, vamos a aplicar lo que se aplica en otras ocasiones, en otras expropiaciones. Pues entonces, no, pues hay que vender. ¿A dónde se hacía? Bueno, el caso es que así queda. ¿Cómo queda ese lote? Bueno, hacia el norte eran 1050 metros pegado a la línea. Al este, colindaba con el fondo legal con 406 metros, y al sur con Don Francisco, perdón, estoy equivocado, discúlpeme, el terreno de Don Irineo Romero, sí, está correcto, disculpe, 1050 metros con la línea internacional, al este con 406 metros, al sur con Don Francisco Valenzuela con 1050, y los 406 con Don Estanislao Flores. Bien, quiero comentarles aquí algo pasajero muy interesante para mí. ¿Ustedes se acuerdan de unos viñedos que por ahí tenemos algunas fotografías, Héctor, que inician precisamente en la Carranza y se extienden hacia el oeste? Sí, y yo creo que aquí se los pondremos para que lo puedan ver de qué está hablando justamente. Hay unas tomas, bueno, pueden ver ahorita en su pantalla, que es tomadas de el momento que están ampliando, eso es cuando están ampliando cervecería, digamos, algunos años posterior de lo que estamos hablando, pero ahí se pueden percibir cómo están los viñedos, ¿no? Así, esos viñedos eran de Don Francisco Valenzuela, y es como colindaba precisamente el predio del señor Irineo Romero, después de su compra, desde luego, ¿no? Entonces vemos que casi llega hasta, tengo entendido que llegaban hasta donde está ahora el TIF, algo así. Pues nada más para contextualizar, la imagen que vieron en su pantalla, que es de la ampliación de cervecería, debe ser del 47 aproximadamente. Esa fotografía es del 47 porque las operaciones de construcción se eliminan en 1948 cuando el estallamiento de la huelga. Entonces, bueno, ya se imaginan, ahí todavía ustedes pudieron percibir, o bueno, pueden ver ahorita, cómo al fondo todavía se observa todo lo que es la vid, ¿no?, que está ahí plantada. Así es. Entonces, bueno, pues imagínense en los 30s, estamos hablando de 17 años atrás, pues todo lo que es ahorita, digamos, hasta donde está Comisión Federal de Electricidad, todo eso, pues todavía eran viñas, ¿no? Me tocó precisamente ahí donde está una clínica, ahí está precisamente la calle que tiene dos nombres, precisamente para hablar de la nomenclatura. Arriba es Alberto Aldrete, y acá abajo Antonio Aldrete. Yo no sé dónde salió ese nombre, pero ahí está, precisamente donde inicia la calle de Antonio Aldrete. Ahí esto es donde está la clínica, toda la colonia moderna. Ahí había muchas viñas. Ahí por la esquinita había un caminito que había que sortear los troncos de las viñas para llegar al colegio. Es un caminito que iba de esquina a esquina. Pues esas son las viñas de don Francisco Valenzuela, ¿verdad? Que también fue comisario y fue presidente municipal. Este personaje es del que podemos hablar un poquito de bien la semana entrante, si se puede. Claro. Así es. Bien, pues este es a grandes rasgos lo que hay de este predio que estamos hablando, de esta ampliación, ¿verdad? Hay otro predio muy importante también, que es el de don Estanislao, ¿no? Para ese entonces también ya don Estanislao ya había fallecido. Ya había fallecido, entonces los herederos de él, de los que se hacen cargo de ese predio, y pues también y se le iba a aplicar lo mismo. Aquí el más raspado, en pocas palabras, iba a ser don Irineo Romero, porque él nada más había comprado una caballería a las 42 hectáreas, sí, 700 metros, ¿no? 7,000 metros parece, porque son una hectárea, son 10,000, entonces sí, 7,000 metros. Entonces pasa eso, él compra esa caballería, y pues toda tenía que pasar al nuevo fondo legal, toda. Aquí se iba a quedar sin nada, pero también hay algo muy importantísimo, ¿verdad?
que en esa compra todavía don Irineo Romero, ese altruismo vaya de parte de él, es el que dona el predio para la Padre Quino. Así es, la escuela. En esos años. Padre Quino. Bueno, se llama Fraccionamiento Romero. Exactamente, Romero. Pero con un compromiso de parte de las autoridades, ¿verdad? Que la escuela Padre Quino llevaría el nombre de don Irineo Romero. Ese era el compromiso. Pero pues bueno. Hubo mano negra. Sí. Bueno, pues es algo de don Irineo Romero, ¿verdad? Pero de modo, parece que un tiempo llevó el nombre, ¿no? Lo desconozco, la verdad. Lo desconozco. O sea, es la calle que lleva pues el nombre de don Alberto Andrete. Así es. La de los dos Andrete, Antonio y Alberto. Bueno, entonces tengo entendido que así estuvo un tiempo. Pero si me permiten, puedo hacer como es parte de una urbanización y parte de nomenclatura, pues quiero darles a conocer lo siguiente. En 1947 llega un decreto, ¿verdad? No sé si sea a nivel nacional, pero a Tecate sí llega, a Tecate sí llega, que todas las calles debían ser con nombres de héroes nacionales. Nacionales, Claro. Es en 1947 y es cuando los pioneros colonizadores pierden terreno por completo en ese tiempo. Es que llevaban letras, las calles, nombres de números y de números, ¿no? Pero en ese existe la tiempo 18. Sí, pero en ese tiempo ya algunas calles tenían nombres de los pioneros. Pero bueno, con este decreto se les cambia. Pero yo imagino que ahora, no cambiarles el nombre, pues sería como complicar la existencia de los que ahí viven. Pero ahora es válido que a nuevos fraccionamientos, a nuevas colonias, pues bueno, se retome este ejercicio de ponerle en reconocimiento pues a esos personajes, ¿no? Yo digo no cambiarle el nombre a las calles ahorita porque en Tijuana lo han hecho y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para quienes viven ahí, porque eso de cambiarle a todos sus correspondencias, a todas sus papeles oficiales, cambiar de dirección, eso es un lío. Yo creo que los han metido en un gran problema y malestar, sobre todo la población, ¿no? Pero yo creo que aquí, respecto a lo que tú dices, Héctor, es cuestión nada más de ¿cómo viene la palabra? Bueno, se me olvida de momento. Pero quiero decirle lo siguiente. Voy a hablar de mi rancho. Sí, esa es la verdad. En mi rancho era una hacienda muy conocida. ¿Sí? Se le cambia el nombre. Era Hacienda de Botello. ¿Sí? La correspondencia pues llegaba pura Hacienda de Botello. Pero antes se llamaba Hacienda de Sirapecuaro, porque así se llama el poblado. Cambia a Hacienda de Botello. Y después ya pues la correspondencia seguía llegando, ¿no? Seguía llegando bien. Bueno, pero en un rancho. Aquí pero además, independientemente de que sea un rancho, no, es el nombre de una ciudad completa, un poblado. Entonces, ese ejercicio de hacer cambio de nombre y todo está pesado. Y el ejercicio de cambiar el nombre a un poblado, no es cosa fácil, pero eso lo hace, los trámites lo hace el gobierno, ¿no? Así es. Pero en el caso de cambiarle el nombre a una calle, yo, Héctor Mejorado, si tengo esta calle, tengo mi dirección yo soy el que tiene que cambiarle la dirección a todos los contratos de luz, agua, teléfono, cable, ir al IFE, volver a sacar otra vez mi credencial, a mi licencia, ir a cambiar eso lo tengo que hacer yo. Entonces, pues no es cosa fácil, también como que uno no está así como sin hacer nada para andar haciendo esos trámites, ¿no? Entonces, sí lo creo que es más complicado, pero bueno, no salgamos tanto del tema. El punto es que creo que sí hay que reconocerles a estos personajes y que bueno, sería interesante que en estos nuevos fraccionamientos que se están haciendo, que a veces no saben qué nombre ponerles, andan perdidos porque no tienen nombres para ponerles a las calles, pues que se voltearan un poquito a ver estos fundadores, a estos primeros pobladores, y bueno, pues de los cuales platicaremos la semana entrante, a ver cuánto mérito de veras tienen, porque es mucho, muy importante, es lo que platicamos precisamente ayer. Hay unas lecturas, muy importantes, de verdad, que ahora encuentro precisamente ahora para esta plática del día de ayer,
me doy cuenta de cómo esa correspondencia que había de Tecate hacia el centro de la República, interiormente te sientes, oye, caray, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿Qué claro. estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la historia? Eso es lo que preocupa. Y anoche precisamente... Bueno, nos preocupa a nosotros, don Emilio, porque Sí. al 95% de la población lo tiene sin Claro. mucho cuidado en realidad, ¿no? Que desafortunadamente No debe ser. ahorita no vemos las repercusiones, claro, y la población no está consciente de eso, y nosotros que sí tenemos como que visualizamos esta parte, pues sí nos preocupa, ¿no? Que se pierda. Pero pues bueno, es nuestra labor justamente, y por eso estamos aquí, de bueno, generar una poca de conciencia, por lo menos que no solamente es hobby, no solamente es perder el tiempo, sino que el perder la memoria o el perder la historia de una población, pues sí trae repercusiones a futuro, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, nos vamos, si gustan, aprovechamos para nuestra siguiente cápsula, y ahorita regresamos para la tercera parte del programa. Muy bien, bueno, pues continuamos para la parte final del programa. Bueno, estábamos entonces hablando del crecimiento de la población que se ha dado de 1921 a 1930, que fue necesario, por lo tanto, ampliar el fondo legal, ya nos dijo que don Emilio, para los 30, y que pues sería buena parte de lo que, o que correspondería a una de las 42 hectáreas de lo que ahora pues conoceremos como una parte del fraccionamiento de Romero, y que está ahí actualmente la escuela Padre Aquino, ¿no? Entonces, bueno, para ubicarnos, ya vimos también las imágenes de cómo estaban ahí la vid, ¿no? Las viñas. Las viñas en ese periodo. Entonces, bueno, pues es como fue necesario pues ir ampliando este primer cuadro de la ciudad, que de antemano hay que decir que independientemente que esta parte era la parte urbana de Tecate, desde luego que había sus ranchitos todavía aquí colindando un poco con la parte urbana, pero que ya no formaba parte de este fondo legal. Pero pues claro que aquí a la periferia estaban los ranchitos o estas casas de los dueños de los ranchos. Y bueno, conforme nos alejábamos de Tecate hacia para Tijuana, para Ensenado, para Mexicali, pues había otros ranchos que ahí, bueno, pues hay familias que han heredado ahí la tierra, claro, desde aquel tiempo, ¿no? Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que en este fondo legal o en esta parte que hablamos de Tecate es donde se concentraba la población, o era la zona urbana de Tecate. No quiere decir que el resto del municipio no estuviera poblado, ¿no? Simplemente que todavía sigue siendo rural, entendámoslo así, ¿no? Así es. Y en esta parte urbana, bueno, pues es donde ya están los primeros lotes, digamos, sí, donde ya está las primeras calles trazadas, donde vamos a encontrar lo que actualmente es presidencia, o digamos en aquel tiempo la representación del gobierno. Así Tendremos desde luego la iglesia, que no podía faltar, digo, en ese momento no estaba construida como tal, pero ya había ahí un espacio, digamos, ¿no? Y la escuela, que también será muy importante que esté dentro de esta área, de este espacio urbanizado, ¿no? Sí, lo que platicamos precisamente hoy en la tarde con el profe es qué es lo que nos queda precisamente de esa primera traza urbana y qué es lo que nos queda de la segunda, esa es la segunda ampliación que inicia precisamente con el trámite el 12 de marzo de 1930. Ahí inicia,
Y ya para uno de los requisitos que exige Gobernación es que le mande los antecedentes de cómo se constituye el ayuntamiento, cómo se hace el gobierno de esa tierra, de ese primer asentamiento, ¿verdad? Cumpliendo con esos requisitos es cuando precisamente en mayo es cuando ya Gobernación tiene todos los elementos para darle continuidad a lo que se pretendía hacer, ¿no? La ampliación del fondo, la ampliación del fondo. Y como usted lo dice, digo, a veces estamos tan acostumbrados, y lo digo también, lo digo por mí, espero no ser el único, que estamos tan acostumbrados de pasar por ese espacio en carro o siempre deprisa, que a veces no nos damos el tiempo, justamente lo que dice Emilio, de contemplar qué es lo que queda, ¿no? Y pues quizá no queda tanto como quisiéramos para preservar, pero todavía, sobre todo por parte de los callejones, si nos damos el tiempo de caminar de manera tranquila, de ir ahí un tanto descansados, volteando ahí, iba a decir una palabra ahí, iba a decir bobeando, pero creo que no es la adecuada, digamos, de manera relajada, descansada, observamos, vamos con calma, observamos a nuestro alrededor, pues podremos ver algunas casitas todavía, rescatar todavía de esas que se construyeron en aquel tiempo, ¿no? Así es. No esperemos ver, claro, estas casas coloniales allá del centro de la ciudad, pero sí podemos ver casas de madera o podemos ver estas famosas casas de adobe, ¿no? Con estas paredes gruesas, ¿no? Sí, y otra cosa también hay que ver que precisamente para la época de esta segunda ampliación entra la cultura, llega la cultura ya de ladrillo y llega la cultura del block. Es muy interesante todo esto. Si ustedes hacen un viaje por el Callejón Madero, pues se van a dar cuenta de una arquitectura muy bonita que tiene una casa de block. Me llamó mucho la atención. Hace muchos años que yo me dedicara a estas cosas. Yo creo que todavía no tenía ni idea, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención. Y por cierto que escribí un poquito, siempre me ha gustado escribir. Entonces me acuerdo que dice, la arquitectura en el tiempo, ¿sí? Con la arquitectura de la época. Entonces te das cuenta que es cierto, ¿no? Si tú haces ese recorrido, como tú bien dices, Héctor, encuentras algunas arquitecturas muy singulares, ¿vale? Que es difícil encontrarlas y hay que tomarle la foto. Sí. Por si ya alguna vez no la volvemos a ver, porque eso es lo que se trata. Por cierto que escribí algo de eso y pues por lo menos tenerlos en la memoria, así era aquí, así sí, en estas casas, ¿no? Claro. Y pensemos, digo, las casas particulares, pero si nos vamos a estos edificios públicos, pues creo que ahí sí estamos un poco escasos, ¿no? Escasos. Sí, estamos escasos. Una cosa es espacios privados que hayan servido para una oficina pública, que eso es distinto. Por ejemplo, donde estaba Telégrafos, donde estaba esa parte, que, bueno, ese es un espacio privado que durante mucho tiempo fungió, le rentaron, le prestaron, seguramente eran de rentado, para que funcionaran como dependencias públicas, pero es un espacio privado. Pero hablemos de edificios públicos o espacios públicos que datan de aquella época. Creo que ahí sí pues creo que hasta nos sobran dedos de las manos, ¿no? El que hay que hablar, que afortunadamente ahí mantenemos y ha durado y esperemos que dure mucho tiempo, es la estación del ferrocarril. Sí. La presidencia municipal, que es muchos años después, estamos hablando de los 50, pero atrás de los 50, don Emilio, espacios públicos, a mí se me hace que no hay... No, yo no recuerdo ninguno. No hay ninguno. La única que se pudiera salvar son esas dos casas que yo les nombro las gemelas, porque son iguales, ¿no? Y además están curiositas. Sí, y otra cosa, hay otra muy importante que está por la Portesil, ¿verdad? La Portesil en la esquina, que es también de la época de la primera transurbana. Así es. Esa es una. Hay otras muy importantes por el Callejón Libertad,
es una serie de casitas de madera que también son de la época. Pero son privados, vamos a lo mismo. No, sí, no son privados. No son de gobierno, pues no son públicas. Sí, ¿no? tiene razón. Estábamos hablando de edificios que sí, fueron... yo como usted dice, propiedad privada, sí hay algunas ahí podríamos mencionarlas y, bueno, no mencionarlas, pero creo que si pasamos, como dijimos, por los callejones, que es donde podemos ver, nos podemos sorprender, ¿no? De encontrar todavía algunas. Así es. Bueno, el terreno de don Estanislao Flores también fue otro que formó parte de esta segunda ampliación, ¿verdad? Nada más que aquí no le afectaba mucho a Estanislao. Él tenía 85 hectáreas, así que no le afectaba mucho. Entonces, tenían las mismas dimensiones, nada más que aquí lo interesante de todo esto, y esto nos invita, de veras, es lo que me llamó mucho la atención, que al estar leyendo, tratando de rescatar de comprender estos terrenos, la parcela número 7 era la de don Estanislao Flores. Y me llama mucho la atención porque tanto el sur como el oeste pertenecía a terrenos baldíos, a nacionales. Entonces ya me pone a trabajar esto, porque antes podías tú decir, hay lotes, hay parcelas vecinas y sabías a quién le pertenecía. Ahora aquí te está mandando qué es lo que hay. Sí. ¿Qué es lo que hay ahorita ahí? ¿Cómo se fraccionó ese espacio? Y está céntrico. Claro. Está céntrico. Porque si nos vamos hacia al suroeste, nos damos cuenta que don Estanislao Flores, él fue propietario de lo que viene siendo, me parece que es el Encanto, el Encanto, pero todos los terrenos eran grandísimos. No, pues sí, es grandísimos los adornos, oye, eran muchas hectáreas, ¿no? Muchas hectáreas, pero sí nos lleva precisamente, a estudiar un poquito más cómo se fue ocupando esos espacios desde el Tecate, que es lo que tratamos de darles a entender con este tema, ¿verdad? Así es. Sí. Y hablando pues precisamente de las casas, comentaba con el profesor Bodía hoy en la tarde, ¿qué nos queda en esa ampliación? ¿Qué es lo que nos queda en esa ampliación? Y pues le buscamos y vimos que ya no nos queda nada. Precisamente quiero comentarle lo siguiente. Todavía en 1961 que tuve la fortuna de mirar esa cultura del adobe y de la madera, pues había mucho que mirar. Inclusive ahí donde está ahí donde está un Oxxo por ahí enfrente del Banco de Comercio, ahí había unas casas. Bueno, estaba el señor, parece que era el señor Verdani, o parece que sí, en la esquina, por cierto, ahí estuvo donde está fue el Banco Internacional, no me acuerdo cómo estuvo ese banco. Pero hay un banco, luego ahí estuvo. ¿Comermex o banco? No, era otro banco que ya no existe. No existe. Se convierte en un internacional. Sí. Se convierte en internacional. Bueno, total que ahí había una casa y ahí estuvo la asociación ganadera. Uh-huh. Pero enseguida eso había entre una licorería que se llamaba San Valentín, don Pepe Vázquez, había una casa de madera de 2 plantas y tenía precisamente como una marimbita, donde como un balcón largo, ¿verdad? Y por ahí te subías, ¿no? Es una cosa, pues todavía me tocó mirar céntricamente, ¿no? Entonces, lo que queda ahí, pues nada más queda de esa primera etapa, ¿verdad? Es la de la señora Sánchez, en paz descanse, ¿verdad? Y otras construcciones, ¿verdad? Que ya son de adobe. Pues ahora, digo, porque quedan básicamente estas casas en el centro, de alguna manera, ya sea en el callejón o en las calles principales, pero ahí están. Pocas, pero ahí están. Digo, quizá ahora es el momento de aquellas en lo posible,
darles un nuevo uso, porque ahora se está poniendo muy de moda el retomar estas casas antiguas o casas, sí, llamémoslo antiguas, es lo correcto, y preservar lo antiguo, pero combinarlo con algunas actividades o cosas en cuanto a la estructura, a darle un arreglo, preservar lo antiguo, pero por la parte de adentro darle unos toques modernos y utilizar los espacios pues para restaurantes, para bares, para cafés, o sea, le están dando otro uso ya más comercial, y que bueno, eso ayuda a que sea, para que permanezca en la ciudad, y claro, pues a los dueños pues que les reditúe ahí una ganancia, ¿no? Al final de cuentas, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? De esta segunda etapa recordábamos hoy en la tarde, por lo menos en la ampliación, sí. Habría que ver el periodo, la fecha cuando está hecha esa casa, donde por el callejón Libertad, ¿no? La casa de los Romero, la casa Romero, que pues tiene, digamos, casi más pues yo pienso que no en su totalidad, pero sí tiene su arquitectura original, sí. ¿No? De madera y todo. Y luego cuando llegó la cultura de la ventana de guillotina, ¿no? Pues, en lo personal, a mí esa casa Romero, y eso es personal, me gusta como para museo. Sí, me parece que está bien ubicada en cuanto al lugar, no en cuanto a estacionamiento, claro, pero en cuanto al lugar está bien ubicada. Buenísimo. Y creo yo que el lugar en sí está acogedor por la parte de atrás, ¿no? Sí, y pudiera funcionar ahí como un museíto, pero bueno, eso es, pues es de manera personal, ¿no? Ahí el dueño, pues bueno, él sabrá qué hace con esa propiedad, pues ya sabrá cómo la utiliza y sí, habría que estudiar el periodo, pero lo importante es que tiene la arquitectura idónea para lo que tú comentas, Héctor. Y es esta parte que les digo, que se puede modernizar, por ejemplo, conservar la estructura, conservar la división, pero pues se le pone unas lamparitas de estas de museo corredizas, se le da un retoque más moderno y se combina esta parte histórica con que se pueda preservar, vaya, que no sea necesario como que tumbarla para poder construir otra cosa nueva, ¿no? Entonces logra que cree un doble objetivo. Sí, yo creo que aquí sería muy conveniente ser muy objetivos, ¿verdad? Y respetar lo que es la historia respecto al espacio, porque sí hay algunos datos que no cuadran, ¿verdad? Para que haya un poquito más de seriedad en el asunto. Yo creo que hay proyectos, en la actualidad, no solamente aquí, a nivel internacional, donde se ha logrado mezclar muy bien estos dos conceptos, ¿no? Preservar la parte histórica, pero que sea un espacio funcional, un espacio práctico, un espacio moderno y además acogedor para quienes, ya sea que lo habiten o para quienes lo utilicen como un espacio comercial, un espacio lúdico, ¿no? Entonces creo que hay maneras, pero bueno, es una percepción personal y pues bueno, cuando yo tenga una casa de ese tipo vieja, histórica, pues bueno, ya tendré yo el derecho de hacer y utilizarla como yo quiera, ¿no? Ahorita pues nada más son meras sugerencias, meras ideas al aire, ¿no? Que no está peleado el uno con lo otro, ¿no? Así es. Bueno, pues bien, creo que se nos ha terminado el tiempo. Profe, muchas gracias. Don Emilio, muchas gracias. Muchas gracias. La próxima semana, y decimos, hablaremos de los fundadores, y yo creo que para cerrar les traeremos ya una convocatoria de un proyecto al que nos hemos sumado como taller de historia, que es un primer congreso sobre patrimonio histórico y cultural de Baja California, que será el 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Ensenada, en la cual nos hemos involucrado, y bueno, ya se los daremos la próxima semana también a conocer ya como las bases. Para aquellos que estén interesados asistir o participar, pues estará abierto ahí para que nos acompañen, ¿no? Entonces, bueno, por eso ya con más detalle lo daremos a conocer la próxima semana, ¿no, profe? Don Emilio. Si alguien se interesa, que nos hablen y nosotros damos la información. Claro, igual lo estaremos distribuyendo ahí por correo electrónico, por Facebook y por todas nuestras redes sociales, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a California Medios, a Rubén y desde luego a usted por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Y no se lo pierdan de veras, porque vamos a hablar de esos pioneros colonizadores. Muy bien, hasta luego.